Vale. Bueno, pues voy a intentar ir ligerito para no consumir más retraso aquí. Y efectivamente, nosotros tenemos una implementación open source de un middleware de comunicaciones de tiempo real, pero aparte somos partners de RTI, que también está por aquí, y que tienen una implementación comercial del mismo estándar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una introducción de por qué es necesario un middleware de comunicaciones, qué tiene de especial DDS y su arquitectura. Vamos a hacer una pequeña demo pedagógica muy rápida y luego vamos a ver un hola mundo, pero claro, lo vamos a ver muy rápido porque en media hora pues no hay mucha posibilidad de empezar aquí a explicar cada línea de código. Y por último, como esto se trata de C++, vamos a ver el API de C++ moderno que tiene este middleware, que acaba de especificar. Todo este middleware es un estándar de la OMG y la última especificación, una de las últimas que ha salido, es sobre un nuevo estándar de cómo tiene que ser el API en C++. Entonces, si queréis descargaros cualquier cosa de las que aparece aquí, podéis ir a nuestra página web y desde ahí os descargáis tanto lo nuestro como hay enlaces para descargarse a RTI y otra. Si queréis mandarnos un currículum, estamos contratando. Bueno, entonces, otra más. Bueno, ahora mismo casi todo está conectado. Realmente esto de Internet of Things empieza a ser una realidad y lo de Industria 4.0 y en la industria de Internet of Things también empieza a ser una realidad y se empieza a utilizar middleware de comunicaciones para todo, porque todo es un sistema distribuido. Entonces hay un montón de tipos de middleware de comunicaciones, cada uno con sus pros y sus contras. Y también está la posibilidad de que tú te hagas el tuyo, pero si empiezas a hacer tu propio middleware de comunicaciones, la típica tentación que tiene uno de, bueno, pues me monto un socket y entonces empiezo a ampliarlo. La verdad es que al final, cuando empiezas a añadirle funcionalidades de, bueno, pues quiero que se realice en un formato estándar, quiero que soporte distintos lenguajes, que soporte distintas plataformas, se convierte en algo realmente grande y te conviene utilizar una de estas herramientas que hay en el mercado, bien open source o bien comercial. Entonces, siguiente, por favor, otra más. Bueno, otra más. Al final, nosotros vamos a contar aquí una de las opciones, que es la de DDS. DDS son las iniciales de Data Distribution Service y es un middleware basado en un paradigma de publicación-suscripción y pensado para aplicaciones en tiempo real. No es tiempo real estricto, pero sí que está muy optimizado para que la latencia sea muy baja y el throughput sea muy alto. Bueno, DDS es un conjunto de especificaciones de la OMG y entonces está definido desde lo que sería el protocolo que sigue hasta el API. Por encima del API pues tienes distintas especificaciones como la implementación de la seguridad en el protocolo, llamadas a procedimientos remotos sobre DDS, cómo utilizarlo desde la web y APIs modernas para Java 5 y para C++, tipos dinámicos, un montón de especificaciones. Y bueno, existe una ventaja en que sea un estándar frente a otras opciones que hay por ahí. Esta mañana se hablaba, por ejemplo, de 0MQ. Bueno, 0MQ pues es a lo mejor un estándar de facto, pero realmente no hay otra implementación. Es decir, dependes de una implementación muy concreta. La ventaja de que tengas un estándar detrás es que hay varias implementaciones del estándar. Y entonces, si no te gusta un fabricante o ese fabricante quiebra o no te está dando mal soporte, pues tienes la opción de marcharte a otro. Y eso te viene muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, está realmente adoptado este estándar. Hay múltiples implementaciones, más de 10, algunas de ellas internas, casi todas tienen por debajo implementado el protocolo estándar subyacente a DDS, que se llama RTPS, Real Time Public Subscribe Protocol, y está implementado en múltiples lenguajes y en un montón de plataformas. Bueno, por ejemplo,
aquí en Europa pues, se ha implementado por Eurocontrol, en el programa CESAR para interoperabilidad de tráfico aéreo, en la Armada, en el Ejército Español se utiliza como sistema de interoperabilidad, en Inglaterra, en un montón de organizaciones. El entorno natural de DDS hasta ahora había sido el entorno de defensa y aeroespacial, donde los requerimientos suelen ser bastante estrictos en lo que se refiere a tiempo real. Y bueno, ahora también se está utilizando, por ejemplo, lo que es el protocolo en sí mismo, pues para cuestiones de robótica. Por ejemplo, ROS, el Robot Operating System, ha seleccionado FastRTPS, que es nuestra implementación libre del protocolo, como protocolo para la siguiente versión de su framework de robótica, que está ahora mismo casi en versión beta. Se supone que saldrá dentro de un par de meses o así, la versión final. Entonces, también ha sido seleccionado por plataformas de I+D europeas, como Fireware, que bueno, es una plataforma llamada a ser la referencia de un montón de propuestas europeas que se van a hacer ahora, porque se ha invertido muchísimo en una plataforma de software europea y ahora todas las convocatorias de I+D europeas van a ver con muy buenos ojos que se utilice este software. Y también últimamente se está utilizando mucho para drones de consumo, no son los drones militares, sino estos de juguete que puedes utilizar pues, para actividades deportivas o lo que sea. Bueno, y la arquitectura sigue, vamos a pasar rápido porque vamos. En la arquitectura, cuando tú estás utilizando DDS, lo que te tienes que imaginar es que hay un espacio de datos global y en ese espacio de datos global defines tópicos. Un tópico es una estructura que se define en un lenguaje denominado IDL, Interface Definition Language, que es parecido a cómo definirías una estructura en C, más un nombre. Pues, por ejemplo, ahí tengo la posición de un vehículo, por ejemplo, y una alarma. Y a este Global Data Space se van añadiendo participantes, publicadores que quieren publicar sobre un tópico o suscriptores que se suscriben a ese tópico. Y este sistema está completamente desacoplado. No hay brokers intermedios, como en el caso de ZeroNQ que se citaba esta mañana, sino que todo es peer-to-peer. Y está desacoplado en múltiples dimensiones. Por ejemplo, en lo que se refiere a la dimensión espacial, el descubrimiento es automático. No tienes que configurar nada, todo arranca por sí mismo y mediante mensajes multicast pues se descubren el resto de los elementos. En redundancia, porque puedes tener múltiples publicadores y múltiples suscriptores. Los publicadores pueden tener un esquema de primario-secundario o compartir la publicación, compartir el tópico en tiempo. No hace falta sincronizar el publicador con el suscriptor. El publicador empieza a publicar y cuando el suscriptor se añade, el suscriptor decide si se le envía la historia o no. Y en plataforma puedes utilizar distintas plataformas, distintos lenguajes en cada extremo, incluso distintas implementaciones, como luego veremos en una pequeña demostración de DDS. Bueno, unas notas que me he apuntado esta mañana sobre algo que ha comentado Martín, sobre Protocol Buffers contra Fast Buffers. Bueno, Protocol Buffers está bastante de moda, pero tampoco es la panacea. El formato de serialización de DDS, nosotros tenemos unas comparativas en nuestra página web y superamos en rendimiento. ¿Por qué? Porque cada sistema de serialización tiene sus pros y sus contras. En concreto, Protocol Buffers pues utiliza Packet Integrers, que tiene sus ventajas. Al final el buffer es de menos tamaño, pero el rendimiento es menor si utilizas muchos enteros. Siguiente. Y, contra ZeroNQ, ahí me he apuntado unas cuantas cosas más. Una diferencia de DDS frente a otros middleboards de comunicaciones es que los datos que tú envías no son opacos. El middleware conoce los datos porque los defines inicialmente con un IDL. Como decía Joaquín, pues bueno, haces un poco que los tipos trabajen por ti, porque al no enviar una cosa que es opaca, pues todos estamos de acuerdo en lo que estamos publicando y suscribiendo y no hay errores de programación y te sirve también
para definir tu aplicación distribuida bien. Y luego, con respecto a la fiabilidad, aquí, bueno, te voy a llevar un poco la contraria porque no es verdad que no se pierdan paquetes en las redes modernas. Depende de lo que las aprietes. Si es un wireless, se pierden un montón de paquetes. Y si es una red Ethernet, si tú empiezas a meterle mucha caña, por supuesto que pierdes todo lo que quieras. Cuando llegas al máximo throughput, te empiezas a perder ahí todo. Incluso si tienes algún problema con un driver mal escrito, que nos ha pasado muchas veces en casos reales, pues se pierden paquetes en muchas más ocasiones de las que uno podría pensar que es lo razonable. Entonces, el tema de que el middleware tenga fiabilidad incorporada es muy importante. DDS sí que te permite definir la fiabilidad y cómo va a ser esa fiabilidad. Incluso meterte a nivel de protocolo, Jarvis, AX, NAX, lo puedes configurar todo. ¿Cómo voy de tiempo? Cuarto de hora, ¿no? Vale. Bueno, y luego, por otra parte, pues tienes un montón de calidades de servicio que puedes utilizar para configurar el protocolo que vas a utilizar. Esto es un elemento distintivo de este middleware de comunicaciones. Al final, este middleware de comunicaciones te permite adaptarte tanto a tu caso de uso que estás aprovechando la red al máximo. Está pensado para aplicaciones con requisitos muy, muy exigentes. Bueno, tienes una infraestructura que es simplemente una librería que tú añades a tu aplicación, bien enlazas estáticamente o dinámicamente, no hay bloques intermedios y por debajo está el protocolo RTPS que se puede implementar sobre cualquier transporte, no hace falta que sea IP. Normalmente es IP, pero podrías implementarlo sobre otros tipos de transportes. Sigamos. Y luego este es el conjunto de objetos que tú utilizas habitualmente en DDS. Tienes publicadores, suscriptores, que con eso ya tendríamos las entidades básicas, pero luego añade un siguiente nivel que son data readers y data writers para agrupar algunas propiedades y luego los tópicos. Y todo esto aderezado con las calidades de servicio que puedes fijar. Bueno, entonces, no voy... Vale, sí, pasa... Esto es muy avanzado. Voy a haceros una pequeña demostración así, muy, muy rápida. Nosotros, para demostrar las capacidades de DDS, utilizamos una cosa que se llama 6Demo, que utilizan todos los fabricantes. Nosotros tenemos una, RTI tiene otra, casi todas las implementaciones tienen una, porque la utilizamos como demostración también de interoperabilidad entre una implementación y otra. Todos los años en la AMG, pues todas las, que es una organización de estándares, todas las implementaciones ejecutan esta demo una serie de casos para comprobar esa interoperabilidad. Y bueno, simplemente os voy a contar. Simplemente os voy a poner pues un par de casos muy sencillitos por el tiempo que tenemos. Pues para empezar, vamos a ver una demostración así muy rápida de interoperabilidad. En un lado tengo la implementación de 6Demo de eProxima y en otro lado pues tengo la de RTI. Entonces, en esta demostración lo que se publican son tópicos que pueden ser un triángulo, un cuadrado o un rectángulo. Me ha sonado mucho el ejemplo que tú contabas. Y lo que se publica, el tipo de datos que se publica es la posición y el tamaño. Bueno, entonces, pues yo puedo decir aquí, pues voy a publicar un cuadrado azul y voy a suscribirme, y voy a publicar un cuadrado verde, por ejemplo, ¿no? Y desde la implementación que está utilizando FastRTPS, la implementación de Proxima, pues digo, pues aquí me suscribo. Bueno, y entonces, aquí estamos viendo dos cosas. Primero, que el descubrimiento ha ocurrido sin más. Yo no he tenido que configurar nada. Bueno, os tenéis que fiar de mí. Pero no he tenido que configurar nada. Esto os lo podéis bajar vosotros y lo podéis hacer. Y segundo, que dos implementaciones completamente de dos fabricantes distintos están interoperando. Luego podría añadir aquí, pues, otra instancia de 6Demo de cualquier otro fabricante, en este caso voy a poner RTI y suscribirme en este caso. Bueno, pues me estoy suscribiendo
Y están aquí las 3 y podría añadir 27 más. Y todo sería automático. Y el programador que está haciendo esta aplicación pues no se tiene que preocupar de qué es lo que está pasando por debajo. Él publica, se suscribe y se olvida de las comunicaciones. Y eso es bastante cómodo. Y ahora os estaba contando antes que una de las dimensiones donde este sistema estaba desacoplado era en el tema temporal, que tú podías empezar a publicar y luego el suscriptor decidir si quería la historia. Vamos a hacer una demo muy rápida. Me cierro, por ejemplo, la de próxima y vamos a hacer una demo muy rápida de eso, en la que me voy a crear un publicador de un cuadrado y le voy a decir que me guarde 100 elementos de historia para enviárselos a los suscriptores que se añaden posteriormente. Bueno, pues aquí en el suscriptor le voy a decir, bueno, pues quiero 100 elementos de historia en cuanto arranques. Y vamos a ver que en cuanto arrancado tienes ahí toda la traza, toda la estela de los 100 elementos que ha cogido que ya estaban publicados y el publicador se los ha enviado. Bueno, pues así, tanto en la 6 demo de RTI como en la de próxima tenéis un manual y podéis jugar todo lo que queráis con ejemplos de calidades de servicio y viendo un poco cómo funciona. A ver, que me he ido de página. Bueno, ya estamos aquí. Vale, entonces, vamos a ver cómo se haría una aplicación muy rápidamente en FastRTPS o cómo se haría en RTIDDS. Es siempre igual. Primero tienes que definir tu tipo en IDL, en el Interface Definition Language. Pasa, por favor. Pues, por ejemplo, este tipo, que es un típico hola mundo. Bueno, pues me creo esto y lo guardo en un fichero IDL y después con un compilador de IDLs, esto se utiliza mucho en muchísimos middleboards de comunicaciones, que tú primero defines el tipo y después generas código para ese tipo. Web Services con GSWAP se hace así, que decías que lo utilizabas todavía, en Corba, en Apache Thrift o, por ejemplo, en DDS. Y entonces, en este caso estoy generando para Windows y te genera pues todo, hasta un ejemplo con un publicador y un suscriptor que ya podrías ejecutar sin más y ya te funcionaría. Pero si queremos que haga algo, porque lo que hace es enviar pero una cadena vacía, pues simplemente donde está el bucle principal, pues le digo que me rellene el mensaje con algo como hola using CPP y que lo envíe. Y para obtener los datos, pues hay un listener donde, bueno, pues puedo modificarlo para cada vez que me llega un dato nuevo, imprimirlo. Y con RTI Connect DDS, pues es igual. Vamos a pasar más rápido. Te defines el mismo IDL, llamas también a un generador de código y todo esto, pues ya compila y para modificar el código es lo mismo. ¿Vale? Aquí, pues bueno, estoy imprimiendo de otra manera, estoy imprimiendo otro mensaje, pero es exactamente igual. Y bueno, sigamos. ¿Más? Bueno, para ver los objetos, por ejemplo, en la suscripción, cómo se crean, pues esto es un C++, un poco antiguo, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, DDS no ha surgido ayer precisamente, ya tiene unos años y se soportan plataformas bueno, pues antiguas y a plataformas que no tienen implementadas las características modernas de C++, y entonces es un C++, el C++ por defecto, que se parece bastante a C. No es un C++ moderno, aunque ahora contaré que hay una API nueva. Entonces aquí, bueno, esto sería como hacerlo con un listener, sigamos. Vale.
Pues el API nueva, que ya tienen implementadas, ya tiene implementado, pues por ejemplo, RTI lo tiene ya implementado, es un poco más elegante y ya tiene soporte para características de C++11. Entonces podemos ver un ejemplo de cómo sería crear un DataWriter, un publicador, con este nuevo API. Y esto ya pues suena más a C++, o el C++ que nos gusta aquí, en esta conferencia. O cómo crear un data reader. Pues ya te admite crear templates, que puedas utilizar la STD, que tengas tus namespaces, en fin, un poco más moderno. Bueno, y al final, como pensaba que no iba a llegar, me han sobrado 5 minutos. Así que, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Muy interesante la charla. Hay una pregunta. ¿Cómo hacéis seguridad? ¿Se puede de alguna manera...? Dos temas. Decís que se autodescubre todo. De alguna manera puedo decir, oye, no autodescubras todo solo a mi gente, por así decir, si esto lo utilizo en Internet o en una red más o menos abierta, como sé que no se va a conectar ahí cualquiera y mirarme. Sí. Y luego, ¿puedo poner algún tipo o sea, tenéis algún protocolo de seguridad SSL o algo así para defenderos de espionaje de lo que va pasando? Bueno, hay una especificación completa de seguridad que tiene todo eso que tú has preguntado y más cosas. Entonces, por ejemplo, cuando utilizas la seguridad, que, bueno, pues por ejemplo, la implementación de RTI tiene ya una gran parte implementada. Nosotros hemos implementado un par de cosillas. Utilizas la autentificación basada en certificados para tus participantes. Entonces hay un protocolo de autentificación con una entidad certificadora donde tú miras si el certificado del participante remoto te vale o no te vale. Y a partir de ahí estableces un share secret para empezar a cifrar las comunicaciones, y las comunicaciones van encriptadas. Entonces, sí, puedes encriptar, incluso encriptar y tener distintos permisos a nivel de tópico. Por ejemplo, decir, bueno, pues este participante puede ver este tópico, pero este otro no. Y puedes también hacer un login de los eventos de seguridad de tu sistema, si ha habido algún fallo de autentificación y cosas de ese estilo. Entonces, es una especificación de seguridad que es muy, muy, muy completa. Era esa la pregunta, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Una pregunta más? En ese sentido, por cierto, para completar, hay pocos, yo diría que hay muy pocos middlewares que tengan una especificación de seguridad tan completa. Normalmente la seguridad es algo que se deja para el final. En casi todos los middlewares que empiezan desde la base, y muchos no llegan finalmente a tener esa seguridad. Ejemplo, que yo sepa, ZeroQ, que se comentaba esta mañana, no tiene esa capa. Yo tengo una duda. Hemos utilizado en los middleware, IDLs, y si yo tuviese, relacionándolo con la siguiente charla, capacidades de reflexión total, ¿me podría ahorrar el middleware me podría ahorrar el IDL? Es que y te lo mi puedes propio ahorrar. IDL fuese el lenguaje, escrito en el lenguaje. Bueno, lo que tienes es una especificación de tipos dinámicos para que tú puedas definir tipos dinámicos en tiempos de ejecución. Pero eso es equivalente a la reflexión dinámica. Yo estoy pensando más bien en reflexión estática. Yo puedo hacer reflexión estática sobre un stub. ¡Ah! Vale, me callo. Vale. ¿Alguna pregunta más? Me comentó esta mañana que ZeroMQ, una de las características que tenía es que, aparte de comunicar procesos de diferentes máquinas o pasando por la red, que podría servir también para comunicar procesos incluso hebras. En el caso de DDS también serviría para ese contexto. Y una pregunta más, si tú quieres conectar procesos que están en redes Ethernet separadas, ¿hay alguna herramienta específica
que te permita tanto filtrar como hacer un control de la información que va a transmitir entre dos redes separadas que podrían estar incluso conectadas por Internet. Sí, sí. Bueno, pues con respecto a las redes, a la última pregunta que has hecho, que era... Sí, en todos los fabricantes tienen algo que llaman Routing Service, en el caso de RTI, por ejemplo. Nosotros tenemos un prototipo de algo parecido también, que te permite enrutar todo el tráfico que está en una red local y mandarlo por un túnel de TCP a otra red que está en remoto y atraviesas Internet. ¿Se transmitiría todo el tráfico que está en una determinada red o solo el tráfico en el que se ha realizado una suscripción en la otra red? En el que alguien ha dicho, yo estoy interesado en recibir esto, ¿se transmitiría solo en lo que hay interés en la otra red o todo y aunque nadie lo escuche se manda? Si no me equivoco, DDS también tiene características de particionar de mensajes y cosas así. Sí, pues puedes configurarlo de ambas maneras. Podrías establecer filtros de qué es lo que quieres mandar a la otra red y qué es lo que no quieres mandar a la otra red con estas herramientas que ya no forman parte del estándar, sino que cada fabricante pues, te ofrece una cosa u otra para enrutar esos mensajes a través de redes heterogéneas. Y la primera pregunta era... si sería válido para comunicar procesos incluso hebras por cuestiones de rendimiento. Pues sí, porque la mayor parte de los fabricantes implementan como transporte Shared Memory. Entonces, tú puedes, dentro de una misma máquina, podrías utilizarlo. De hecho, nosotros no implementamos Shared Memory en la próxima fase de RTP si lo has visto en la misma máquina, porque por localhost le están llegando los mensajes UDP. Y en la misma aplicación entre distintas hebras, también por Shared Memory podrías hacer esa comunicación entre procesos. Así que sí, la respuesta es sí, y entre distintos lenguajes, pues por supuesto, también porque esto está implementado para distintos lenguajes de programación. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ahí hay una. Para implementar a los mensajes, ¿tenéis algún tipo de request replay o tiene algún tipo de comunicación síncrona? Sí, sí. Hay una especificación, he ido muy rápido cuando hemos visto el conjunto de especificaciones, pero hay una especificación que es llamadas a procedimientos remotos utilizando DDS. Y por supuesto que se puede hacer, date cuenta que podrías establecer un par de pares de publicador-suscriptor, uno para la pregunta, otro para la respuesta. Pero todo eso está automatizado de forma que tú puedas hacer llamadas a procedimientos remotos, aunque por debajo están las entidades de publicación y suscripción. Sí, y además en tu IDL las puedes definir como se definen en cualquier middleware orientado a llamadas a procedimiento remoto, tipo Apache Thrift, Corva o el que sea. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muy bien. Gracias.